La llamada del pasado parte 3. En la tranquila ciudad de Cedar Creek, la vida seguía su curso apacible, pero bajo la aparente calma se escondían secretos oscuros y fuerzas sobrenaturales que acechaban en las sombras. Carlos, un hombre joven y valiente, había descubierto la verdad detrás de la antigua casa que había heredado de su abuelo. Estaba embrujada por espíritus malignos que habían causado estragos en la vida de su familia durante generaciones. Después de enfrentarse a los espíritus en una serie de encuentros aterradores, Carlos había logrado expulsarlos de su hogar con la ayuda de un investigador paranormal local. Sin embargo, sabía que la paz era frágil y que las fuerzas oscuras podrían regresar en cualquier momento si no se mantenía vigilante. Una noche, mientras dormía en su cama, Carlos fue despertado por un susurro inquietante que llenaba la habitación. Abrió los ojos y miró a su alrededor, pero no había nadie más allí. El susurro parecía venir de todas partes a la vez, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Carlos, susurró la voz, su tono lleno de malicia y odio. Te hemos estado esperando. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba las palabras del susurro. Sabía que los espíritus malignos habían regresado, sedientos de venganza por haber sido expulsados de su hogar. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz temblorosa por el miedo. El susurro se intensificó, llenando la habitación con su presencia oscura y ominosa. Queremos volver, dijo la voz. Y esta vez, no te detendremos. Carlos sintió que el terror lo paralizaba mientras escuchaba las palabras del susurro. Sabía que estaba enfrentando una amenaza más grande de lo que había imaginado, una fuerza oscura y poderosa que estaba decidida a destruirlo a él y a todo lo que amaba. Decidió buscar ayuda una vez más, sabiendo que no podía enfrentar a los espíritus malignos solo. Se puso en contacto con el investigador paranormal que lo había ayudado en el pasado y le explicó la situación. El investigador estuvo de acuerdo en ayudarlo y programaron una reunión para discutir un plan de acción. Cuando se encontraron, el investigador le explicó a Carlos que los espíritus malignos que habitaban en su casa eran más poderosos de lo que habían imaginado. Habían estado esperando pacientemente su oportunidad para regresar y ahora que lo habían hecho, estaban más determinados que nunca a llevar a cabo su venganza. Debemos encontrar una manera de expulsar a los espíritus de una vez por todas, dijo el investigador. Pero será una tarea difícil y peligrosa. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a los peligros que conlleva? Carlos asintió con determinación, sabiendo que no tenía otra opción más que enfrentarse a los espíritus malignos que habían amenazado con destruirlo. Juntos, desarrollaron un plan para enfrentarse a los espíritus y purificar la casa de su influencia oscura. Decidieron llevar a cabo un ritual de limpieza en la casa, utilizando herramientas y técnicas ancestrales para expulsar a los espíritus malignos y restaurar la paz y la armonía en el hogar de Carlos. Sabían que sería una tarea difícil y peligrosa, pero estaban decididos a tener éxito a cualquier costo. La noche del ritual llegó y Carlos y el investigador se reunieron en la casa, preparados para enfrentarse a los espíritus malignos que acechaban en las sombras. Encendieron velas y quemaron incienso, creando un ambiente de purificación y protección a su alrededor. A medida que recitaban palabras de poder y realizaban gestos ceremoniales, Carlos y el investigador sintieron una energía oscura y malevolente llenar la habitación. Sabían que los espíritus malignos estaban cerca, listos para enfrentarse a ellos en una batalla final por el control de la casa. De repente, las sombras se agitaron y se retorcieron, formando figuras grotescas y retorcidas que se abalanzaron sobre ellos con ferocidad y furia. Carlos y el investigador lucharon valientemente contra los espíritus, utilizando todas sus habilidades y conocimientos para repeler el ataque. La batalla se prolongó durante horas, con los espíritus malignos mostrando una resistencia feroz y determinada. Pero finalmente, con un último esfuerzo, Carlos y el investigador lograron expulsar a los espíritus de la casa, enviándolos de vuelta al oscuro abismo del que habían venido. Cuando terminó la batalla, Carlos y el investigador se miraron el uno al otro con alivio y gratitud. Sabían que habían enfrentado una amenaza mortal y habían salido victoriosos, restaurando la paz y la tranquilidad en el hogar de Carlos una vez más. A medida que pasaban los días, la vida volvió a la normalidad en Cedar Creek. Carlos sabía que nunca olvidaría la experiencia aterradora que había enfrentado, pero también sabía que había demostrado su valentía y su determinación al enfrentarse a los espíritus malignos que habían amenazado con destruirlo. Y mientras miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo, sabía que siempre estaría vigilante y preparado para enfrentarse a cualquier desafío que el destino pudiera traer. Porque había aprendido que en el mundo de lo paranormal, la verdadera fuerza residía en la valentía y la determinación de aquellos que estaban dispuestos a enfrentarse a la oscuridad y a encontrar la luz en medio de las sombras.